Es muy interesante cómo gente normal ha tenido encuentros con seres, entidades reptilianas. Uno de los hechos más extraños es el de unos cazadores en La Yesa, Valencia. La historia es la siguiente. Corría el año 1968, concretamente un día de verano, un 31 de agosto en la localidad valenciana de La Yesa, cuando ocurrió uno de los avistamientos y encuentros ufológicos más extraños de la historia de España. En las proximidades de la localidad, en un barranco a 5 kilómetros de este pequeño pueblo montañoso, 3 hombres se disponían a descansar después de un día de caza a la intemperie. El apetito era notable después de una jornada en el monte, así que se dispusieron a preparar una torrá de carne. Lo que tuvo que ser una comida más entre amigos se convirtió en una de las mayores experiencias en la vida de estos hombres. Dijeron lo siguiente sobre el encuentro con estas entidades: es una tórrida tarde de verano, de las últimas de un mes de agosto de 1968. Antes de abrir bocado, vimos una especie de fogonazo en el cielo. Ajeno y restando importancia de lo que ha visto hace escasos momentos, Mateo Chover, residente en la localidad de Leiria, se acerca al borde del barranco para orinar antes de la comida. De repente ve al otro extremo del barranco una figura de un ser un tanto extraño, que nada tenía que ver con los rasgos de un ser humano: complexión atlética, con cabeza de reptil, rasgos de lagarto y 2 ojos rojos, manos con garras propias de una película de ciencia ficción y un rabo o cola alargada que pronunciaba el fin de una larga extremidad de su cuerpo. La descripción era más propia de lo que en el mundo ufológico se conoce como un reptiliano. Las 3 partes mencionadas eran visibles en ropajes al ojo de aquel cazador atónito por lo que estaba viendo. El resto de su cuerpo parecía cubierto por un mono blanco, como si de un traje espacial se tratase, recorriendo desde la zona del cuello, cubriendo hasta las muñecas y terminando en unas botas de un color blanco cegador. La distancia era suficiente como para que aquel cazador con vista de lince pudiera apreciar detalles tan significativos como la mochila metálica de un tono parecido al aluminio, brillante y con una antena grande, negra, que llevaba aquel ser en su espalda. Agazapado entre arbustos y matorrales, Mateo, después de un momento de miedo y de quedar paralizado, avisó mediante señales a sus 2 compañeros para que pudieran ver con sus propios ojos lo que él estaba viendo. Aquel ser, que permanecía inmóvil sin percatarse de los cazadores, parecía que esperase algo. En esos minutos de incertidumbre, creyeron observar que aquel ser, que no parecía humano, sacaba una lengua bífida cada cierto tiempo, como si de una serpiente se tratara. Aquellos minutos fueron eternos, llenos de terror y de incógnitas. Como si de una presa se tratase, seguían allí escondidos, agazapados, a la espera de poder ver y averiguar algo más. Solo que esta vez ellos se sentían presas y no cazadores por el miedo que recorría sus cuerpos. De repente, mientras seguían escondidos, apareció un objeto volador en forma de cilindro con un aspecto metálico y de color negro, que no emitía ningún sonido y que reflejaba el sol en sus esquinas como si de un espejo se tratara. Más asustados que nunca, los testigos retrocedieron, casi arrastrándose hasta refugiarse con sus escopetas entre unos zarzales. El miedo se multiplicó tanto entre los cazadores que Mateo perdió su gorra de caza. Pasados unos minutos, mientras seguían escondidos, escucharon un fuerte sonido como si de un despegue se tratase, pero con engranajes a su vez, y que pasados unos segundos, con la vista en el cielo, de nuevo aquel fogonazo con una ligera estela que desapareció repentinamente. Después de aquello, les costó salir, no sin antes beber agua, mojarse los labios, refrescarse la cara y aclarar la vista, pero al final lo hicieron con precaución, comprobando el terreno donde el humanoide había estado y las cercanías de donde se posó aquel objeto. Como si de una guerra se tratase, se armaron de munición hasta las trancas para bajar a hacer comprobaciones. Llegados al lugar, en los alrededores había un fuerte olor a azufre, como a podrido. Las ramas de algunos árboles estaban quemadas, hechas carbonilla, como si un incendio acabase de pasar por aquel lugar. La tierra estaba reseca y hallaron varias huellas de pisadas sin ninguna marca o característica. Donde tan solo pudieron comprobar que había una huella era más propia de un gigantesco jugador de baloncesto. No pudieron evitar poner sus botines en la huella para estimar cómo debía de ser aquel ser
reptiliano. La sorpresa era tal que no podían ni llegar a imaginar lo que medía aquel ser, pero tenían clara una cosa: aquello era una mole, y seguramente en una lucha contra ellos tres los hubiera matado. Fue entonces cuando encontraron el árbol donde Mateo vio que esperaba al ser. Haciendo estimaciones, ya que tocaba las primeras ramas, aquel ser reptiliano mediría más de 2,5 metros. No cabía duda, aquello era una mole.